Buenas noches, mis hermanos. Siempre insisto en que ponerle tiempo a un predicador es tan complicado como decirle a un latino que empiece en tiempo. Eso es, pero bueno, fíjese que hasta aquí está el celular para tratar de no pasarme. Y como aconsejó el pastor, traté de hacerlo en los 10 minutos. Vamos a ver si nos sale. Bueno, vamos a hablar acerca de la primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón siempre ha sido un tema controversial. Hay una expresión muy usada por nosotros y casi siempre recomendamos a las personas que no perdona y olvida. Pero ¿saben qué ocurre? Eso es imposible. Usted no puede perdonar y olvidar así tan sencillo. Es como si usted olvidara una herida en su vida. Gracias a Dios, el lunes cumplí 60 años y no me he fracturado un hueso todavía. Lo más cerca que he estado de una herida es en una caída que tuve así, una pequeña herida, hace muchísimos años, de niño. Pero ¿sabe qué ocurrió? Todavía en tiempos de humedad me molesta, tengo una pequeña molestia. Y así ocurre también cuando uno se enfoca, lamentablemente, en tratar de olvidar, lo que hace es recordar mucho más. No es olvidar. Yo pienso en un José que quizás es el prototipo de la persona que sufrió ahí en el Antiguo Testamento muchísimo. Bueno, Job sufrió también, pero José fue vendido por sus hermanos, le envidiaban, estuvo preso, y José no se olvidó de sus hermanos. Al contrario, llegó un momento en el cual sus hermanos ya pensaban que iba a morir su padre y dijeron: vamos a tratar de que las cosas no se nos compliquen menos, ¿no? Mira, tu padre nos dijo que no había problema, que nos perdonara. Y él le dijo: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó bien. O sea, estaba claro que habían pensado mal, que habían actuado mal. No olvidó. Lo que hizo fue que recordaba en ese momento sin dolor. Yo creo que eso es parte del perdón, cuando usted recuerda sin dolor. Y todos nosotros hemos tenido experiencias en las que consciente o inconscientemente nos han ofendido, ¿no? Y no podemos dejarnos llevar por el dolor de la injusticia por mucho tiempo, porque nos volvemos insensibles, nos volvemos rencorosos, nos amargamos, y eso no es lo que Dios quiere, ¿no? Por otra parte, nosotros estamos acostumbrados a que damos el perdón cuando nos lo piden. Y el ejemplo claro está en Jesús. ¿Alguno de los que estaba alrededor de él le pidió perdón? No. Sin embargo, él escogió perdonar. Y Jesús nos enseñó a orar por nuestros enemigos. Cosa que yo les he comentado a los que reciben mi clase de escuela dominical, que para mí, si hubiera un versículo que quitar de la Biblia, o dos, quitaba ese de amad a vuestros enemigos, orar por los que ultrajan y os persiguen, porque eso es anti de todo, antihumano, ¿no? Pero el Señor así lo mandó. Orar por los amigos no tiene ninguna gracia, cualquiera ora por sus amigos, pero orar por los enemigos. Y el Señor además lo refuerza cuando dijo: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Las palabras de Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, se encuentran ahí en Lucas 23:34. Y Jesús miró desde la escena. Realmente, si se hubiera dejado llevar por las emociones, no hubiera sido muy productivo esa estancia de Jesús allí, ¿no? Los soldados romanos apostaban por su vestimenta, uno de los criminales lo estaba insultando, los líderes religiosos se burlaban de él, la multitud hablaba barbaridades, y rodeado de esa chusma indigna, Jesús clamó por ellos en una expresión de inigualable misericordia y amor. Aún en su agonía, la preocupación de Jesús era el perdón de aquellos que se consideraban sus enemigos. Y subrayo eso, que se consideraban sus enemigos, porque usted, cristiano, no puede tener enemigo, de decir fulano es mi enemigo. No, que las personas lo tengan a usted como enemigo es otra cosa. Nosotros no podemos tener a nadie de enemigo. El Señor le pidió al Padre que perdonara a los ladrones en la cruz, que perdonara a los soldados, y suplicó por la muchedumbre enfurecida. ¿Por qué? Dice: no saben lo que hacen. Significa que Jesús estaba dispuesto a perdonarles, pues de hecho su perdón era la razón por la que estaba en la cruz, para que nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. Y eso muestra el corazón misericordioso de Dios. Jesús oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque estaba cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento. Él llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. También porque estaba poniendo en práctica el principio que había enseñado en el Sermón del Monte: amad al prójimo y odiad a vuestro enemigo. Era lo que habían oído decir, pero el Señor fue más allá.
Dijo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Jesús, el perseguido, oró por sus perseguidores. Junto con la buena disposición de Jesús para perdonar a sus verdugos está el hecho de que ellos no sabían lo que estaban haciendo. Ellos ignoraban realmente a quién estaban crucificando, a quién estaban matando, porque los líderes religiosos de su tiempo los habían engañado para que creyeran que Jesús era un falso y un alborotador. La oración de Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, después fue respondida en la vida de muchas personas. Allí el centurión romano al pie de la cruz, al ver cómo Jesús murió, dijo: ciertamente este hombre era el Hijo de Dios. Uno de los dos ladrones crucificados con Jesús confió en él y el Señor le prometió el paraíso. Un prominente miembro del Sanedrín, Nicodemo, se alineó públicamente con Jesús y poco más de un mes después, 3,000 personas en Jerusalén fueron salvas en un día. Y así fue como la iglesia comenzó, con la acción, con lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Allí proveyó Jesús perdón para todos que quisieran creer en Él. Jesús pagó el castigo por los pecados que cometimos en nuestra ignorancia. Mientras preparaba esta palabra, oía a un predicador que muy sinceramente, y latino al fin y al cabo, decía que él no habría pedido perdón al Padre. Él lo que habría pedido era fuego, tal como hicieron aquellos discípulos que dijeron: no, ¿quieres que descienda fuego del cielo, que hagamos como Elías para que consuma esta? Pero el Señor no quería eso, lo que quería realmente era perdón. Ahora, cuando estamos hablando de perdón, no estamos hablando de no violencia. Algunas filosofías, vamos a decir, de nuestro tiempo hablan acerca de la no violencia, al estilo de Mahatma Gandhi o también Nelson Mandela, pero el pecado no debe verse como algo a ganar, porque el pecado es un regalo. El perdón no debe verse como algo a ganar, porque es un regalo. Yo no puedo ganar el perdón del Señor. Como Él perdonó, nosotros debemos también perdonar. Y es que el perdón no es un problema de sentimiento. Muchas veces nos encontramos con eso. No puedo perdonarle, no me nace, no lo siento, pero es que no es un problema de sentimiento. Y a menudo nosotros meditamos en las 7 palabras como cosas maravillosas que nuestro Señor hizo y lo dejamos ahí. Qué bueno el Señor, la obra que el Señor hizo, todas estas palabras que van a ser expuestas, pero es para eso que el Señor nos lo puso en la palabra. Dice 1 Corintios 10:11 que las cosas que están escritas en la Biblia están escritas para nuestra amonestación, para nuestra enseñanza. Y si difícil es ser tratado mal por los que se consideran nuestros enemigos, peor es ser lastimado por personas a quienes amamos y en quienes confiamos. Pero ahí tenemos alternativas. La alternativa de sentir autocompasión e ira o perdonar. Encerrarnos en nosotros mismos allí como una concha y no mirar al hermano o a la persona. Esa es una opción, pero otra y la mejor es realmente perdonar. Y perdonar significa renunciar al resentimiento y al deseo de tomar represalias. No es disfrutar de la autocompasión o el martirio. Dejar todo intento de retribución, es decir, no perdonar con las palabras, mientras en secreto, perdonar con las palabras, mientras en secreto deseamos un daño a la persona. No, es como si tú dijeras: aunque me lastimaste, decido perdonarte. El beneficio del perdón es para cada uno de nosotros. No es olvidar, es que cuando nosotros recordemos, eso no nos controle. Es como una cicatriz, al principio duele, después no. Hay momentos donde perdonar es imposible, porque debemos ceder el control de nuestra vida al Señor. Y ahí es donde muchos cristianos se quedan un poco codos. Quedan en que, entregué a mi vida al Señor, ya el Señor es mi Salvador, pero Jesús quiere ser también tu Señor, más que tu Salvador. O sea, Salvador y Señor. ¿Eres cristiano? Sí, pero hay áreas de tu vida que no has entregado. Y Jesús debe ser nuestro Señor. Todos los días tenemos que tomar la decisión de perdonar, porque todos los días somos ofendidos en pequeña o en gran manera, como quiera que sea. Desde que usted se levanta y toma el auto para manejar, ya, ahí usted está perdonando al que le pasó al lado, el que estaba apurado, el que no respetó la señal. Usted tiene que elegir no amargarse y perdonar en todos los sentidos. Y debemos escoger si vivir en libertad, recibiendo el perdón divino, pero después que hemos recibido esa libertad por el perdón de Dios, extender ese perdón a los que no lo merecen.
porque no es un problema de perdonar a los que lo merecen, es a cada uno de nosotros. Nosotros tampoco merecíamos el perdón y el Señor nos lo dio. Por eso es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sigue siendo una palabra vigente, actual para nosotros, que tenemos también que ejercitar ese perdón. Que Dios le bendiga.